Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Arecruz Pizarro y hoy veremos un episodio dando en avión, vuelo LATAM Sao Paulo a Santiago en un Boeing 787, en Premium Business, vuelo LA 631. Esta vez volamos directo desde Sao Paulo a Santiago, vuelo desde Brasil hacia Chile. Aeropuerto de Sao Paulo, Guarulhos, Gru, uno de los varios aeropuertos que tiene esta metrópolis de más de 20 millones de habitantes acá en Brasil. Una locura, no había tanta gente en todo caso en el aeropuerto. Guarulhos tiene 3 terminales. Para este vuelo internacional de LATAM Airlines yo usaré el terminal 3. Hay muchas aerolíneas internacionales, destinos internacionales, tanto acá en el continente americano, como vuelos a Europa, África, Asia. Además del vuelo, veremos la previa que estuvo entretenida, aunque si quieres ver solamente el vuelo, tienes que adelantarlo un poquito. Yo llegué muy temprano al aeropuerto, caminé un rato para conectar entre terminales, puedes ir caminando o en bus. En esas conexiones vi unos sillones con enchufes, que no hay muchos en el aeropuerto, y me quedé ocupando, bolseando el wifi del aeropuerto para ver una serie coreana, My Lovely Liar. Por ver la serie, al final no cargué nada de la batería del celular, pero valió la pena. Ya en la hora que me tocaba, fui al check-in de la aerolínea de LATAM. Cada aerolínea tiene un check-in asignado en una letra. Acá era la letra F. Y había un check-in para los pasajeros normales, donde usualmente estaría yo y muchos de nosotros que vemos este video. Y había otro check-in para los pasajeros premium. Y esta vez yo hice el check-in ahí, mucho más rápido y sencillo. Ya con la maleta despachada, me tocaba entrar al área de embarque. Es importante considerar que hay restricciones con los líquidos. A mucha gente le botan cosas por eso, no llevar líquidos, champú, nada de eso. Para entrar en esa área, con el código QR de la tarjeta de embarque, uno pasa por un validador y ahí puede entrar al embarque. Cuando hice el check-in, el joven que me atendió me dijo que podía pasar al salón VIP de LATAM. Eso fue novedoso para mí, porque aunque he volado en Premium, esto es mi primera vez entrando en un salón VIP. Siempre hay una primera vez para todo. Había varios sillones para descansar o trabajar. El espacio es amplio y elegante, todo muy bonito. Y también tiene un buffet con varias cosas para comer, tanto comidas calientes como comidas frías, postres, bebidas, vinos. Puedes sacar lo que quieras. La hora de presentación era las 13:20, hora de almuerzo, así que me vino muy bien poder comer acá y relajarme. Para almorzar saqué arroz, papas, carne y un raviole, saqué jugo y bebida. Y de postre saqué plátano, un queque y otro postre muy rico que no sé cómo se llama. Como cosa curiosa, también hay baños, pero hay baños privados. Cada puerta es un gran baño. Normalmente no mostraría el baño, pero es que estaba muy bonito. Me pareció muy elegante y también pude jugar un poco con la cámara y con los espejos que había ahí. Eso me pareció muy divertido. Iba a salir del baño, justo vi ese reflejo en el espejo y me quedé jugando un ratito. Ya después de todo eso, vi mi puerta de embarque para el vuelo, la puerta 321 y 322, y tenía que ir para allá. Bajando, había una publicidad promoviendo a Santiago, cada vez más cerca de Chile. Lo bueno del Terminal 3 o del aeropuerto de Sao Paulo en esta zona es que tiene bonitas vistas hacia los aviones y eso hace que las cosas sean más divertidas. Vi un A330 de TAP con el vuelo Sao Paulo-Lisboa de P82 rumbo a Portugal. Había otro Boeing 787 de LATAM con un vuelo Sao Paulo-Orlando, la 8126, directo a Estados Unidos. Nosotros volaremos en un avión de esos. Las fotos me quedaron mejor con este avión, la verdad. Pude tomarle fotos muy bonitas y pude verlo un rato mientras salía. Se ve realmente muy bonito este Boeing 787 Dreamliner de LATAM. Otro avión precioso y muy elegante es este A350 de Air France.
con vuelo Sao Paulo-París. Debe ser un vuelo genial. Ven que la previa ha sido divertida, salón VIP, ahora ver aviones, ha tenido mucha diversión y no he volado todavía, pero he visto cosas muy entretenidas. Vi también un avión de Gol que hacía Sao Paulo-Punta Cana, otro vuelo interesante ahí. Cada vez avanzaba por las puertas de embarque y después de ver tantos aviones, llegaba el turno de ver el avión de nuestro vuelo. Nuestro, porque ustedes me acompañan en la pantalla. Donde sea que vean estos videos hechos con mucho cariño y dedicación que les comparto acá en el canal. Vuelo la 631, un hermoso Boeing 787 Dreamliner de LATAM. Atrás va pasando el avión de Air France que va a París. Me gusta que los aeropuertos tengan vista despejada de los aviones. En eso, Guarulhos en Sao Paulo tiene toda mi aprobación y bendición. Se ven muy bien acá, muy bonito para volar. Puerta 321. Embarcan primero las personas con necesidades especiales, personas con bebés, adultos mayores, personas en situación de discapacidad. Después hay números del 1 al 6, yo tenía el grupo 1 como pasajero de asiento premium. Y para entrar al vuelo muestras la tarjeta de embarque y tu documento de identidad. ¡Llegó el momento! Llegó la hora de volar, llegó la hora. Estos son los asientos Economy que están en la mayoría de avión, configuración 3, 3 y 3. Y nosotros estaremos esta vez en la zona de adelante, con los asientos Premium Business en configuración 2, 2 y 2. En específico, mi asiento es el 3L. Cada asiento tiene el número de fila y una letra. Yo viajaré en la ventana. Siempre ventana. Este es mi asiento 3L. Es bonito poder volar en estos aviones grandes. Me encantan los Boeing 787 y más encima viajar en estos asientos es una delicia, junto con todo el servicio que implica, la experiencia de estar acá en Premium Business. Yo le agradezco a Dios por todas estas bendiciones, estos viajes tan bonitos que les comparto acá en el canal. Yo siempre comparto viajes en transporte público, viajes a lugares bonitos, tesoros y experiencias que he podido vivir y que ustedes pueden disfrutar a través de sus pantallas. Puedo estirar las piernas, nota el margen. Tengo buen espacio en este vuelo. Estos Boeing 787 tienen ventanas electrocromáticas. Puedes regular la entrada de la luz con unos botones y va cambiando de color. Es un sistema que siempre sorprende cuando lo conoces por primera vez. Ahora la ventana tiene tonos azules. Mientras más oscuro, más azul, pero ya después de un rato estará con una vista clara nuevamente. Se ve el reflejo de nuestro avión en una de las mangas. Ahora se ve claro por la ventana. Aquí se puede apreciar ese contraste entre la opacidad de las ventanas, la ventana clara y la ventana muy oscura. Antes de volar les cuento lo que había en el asiento. Teníamos un agua mineral y en el asiento también había un estuche bonito con varias cosas. Este kit venía con calcetines, con antifaz para los ojos, tapones de oídos, cepillo de dientes y una pasta de dientes muy chiquita, muy mona. Junto con todo lo anterior está el control remoto de la pantalla, que ya veremos después, y conexiones eléctricas, tanto enchufes como un puerto USB que igual me sirvió, porque como me gasté la batería viendo la serie, pude cargar el celular en el asiento del avión y ahí me salvé. Adelante tenemos perchero y también al medio hay unas bolsas que contienen audífonos. Ya fuera de la bolsa, así son los audífonos de LATAM para estas pantallas. Estos audífonos se conectan al asiento, ahí donde estaba el agua y el estuche. Hay una conexión que está ahí que la pueden ver en el video. El avión también tiene cromoterapia, la luz va cambiando de color y arriba tenemos luz de lectura y aire acondicionado. Y junto con las luces de arriba, estos asientos también tienen otras luces de lectura que hay que girarlas y ahí las podemos ocupar. Ya nos queda muy poco para despegar, pero ya estoy disfrutando.
Vemos uno de los buses del aeropuerto, un Busscar Urbanus Plus de color verde, y también tuve la dicha de ver un amigo conocido. Para mí muchos de estos vehículos son amigos. Otro Boeing 787 de LATAM que tiene la pintura antigua de LAN, CC-BGI, que también hacía vuelos Sao Paulo-Lisboa, la 8146, compitiendo con el TAP. Me gustaba esa pintura, se veía muy bonita. Y digo amigo conocido porque en ese avión me llevó a Isla de Pascua con mi familia. Fue un muy grato recuerdo. Además de Busscar, también por ahí pueden apreciar buses Cayo Millennium del aeropuerto. Empezó el video de seguridad, hay que ponerse el cinturón de seguridad, y la cabina se veía muy bonita. Miren los colores de la iluminación, todos los asientos Premium Business estaban ocupados. El vuelo, de hecho, yo creo que estaba casi todo vendido, viajaba mucha gente. No quedaban aviones en este lado del Terminal 3, aparte del otro avión que vimos a Lisboa, el LATAM con pintura de LAN. Y ahí va llegando otro avión de Gol. Se ven muchos, hay muchos vuelos de Gol en este aeropuerto. Gol es una aerolínea local de Brasil. Antes de despegar vimos aviones de Correios, el correo brasileño, y ahora toca la carrera al cielo, a disfrutar de este maravilloso vuelo y despegue en este Boeing 787. Ese avión azul de ITA venía llegando desde Roma, Italia, y se ven muchos aviones en el aeropuerto de Guarulhos. Ha sido toda una aventura visitando Sao Paulo, Curitiba y Foz de Iguazú en este viaje. Realmente muy bonito. Ahí se ve la estación del tren que va al aeropuerto y el viaducto elevado del tren, que todo eso estará en otro video. Yo creo que lo impresionante es lo enorme que es Sao Paulo o San Pablo. O sea, la cifra ya es respetable, 22 millones de habitantes en la metrópolis. Pero lo que impresiona no es solamente la cantidad de habitantes, sino la cantidad de edificios, la extensión de lo urbano que no termina nunca. Para todas partes ves ciudad y ciudad. Y en partes muy alejadas del centro hay montones de edificios, mucha gente. Guarulhos está saliendo de la ciudad, pero incluso siendo así, sigue siendo muy urbano. En el vuelo atravesamos gran parte de la ciudad, aunque yo no puedo ver qué lugares específicos estoy viendo. Todo es una metrópolis enorme, pero es una bonita aventura. Cuando vine a Sao Paulo con los chicos en el otro vuelo para ver ese evento de buses, tenía mucha curiosidad con lo que podría conocer de Brasil y quedé muy encantado con todo lo que vi, con todas las cosas de transporte que pude conocer y experimentar. Me voy con bonitas sensaciones, habiendo disfrutado mucho y con ganas de volver. Realmente volvería a Brasil. Por otra parte, muchos de ustedes que ven mis videos ya saben, pero me encanta ver las nubes. Y acá en Sao Paulo nos tocó ver escenas muy bonitas con las nubes. El ascenso tenía unas vistas privilegiadas. Me alegra mucho poder volar y ver estas cosas. Saliendo de la ciudad, remontamos las nubes, quedando entre medio de una capa de nubes más bajas y otra capa de nubes más altas. Las vistas son geniales, muy bacán, muy bacán. Estos asientos Premium Business tienen varios estilos o formas de reclinación. Para que el asiento quede plano como cama, hay que apretar este botón. Esto lo traté de grabar varias veces, pero es complicado de hacer y de mostrar cuando estás sentado en el asiento. Cuando aprietas sostenidamente ese botón, tanto la parte del respaldo de la espalda, valga la redundancia, como la parte para apoyar los pies, las piernas,
Todo eso se va moviendo y se va ajustando para que quede completamente horizontal como una cama. Reclinación en 180 grados, ideal para rutas largas como las que hace este avión, que va muy lejos. Ya acostado, esto es la visión que uno tiene de avión. Estos Boeing 787 hacen rutas internacionales y dentro de Chile van a Punta Arenas e Isla de Pascua. Muy cómodo y relajante. Así vale la pena terminar las vacaciones. Esto es la posición normal del asiento. Igual con los otros botones puedes tener más reclinación en la espalda o en las piernas. Es muy regulable. Aunque para hacerlo cama es con ese botón que mostré. Uno le aprieta y se va a terminar poniendo horizontal. Nos dieron unas toallas calientes para limpiarnos. Y en cada asiento de esta categoría había una bolsa enorme, muy grande. La bolsa tenía una almohada grande, muy cómoda, muy apretable y agradable al tacto. Y además de la almohada teníamos una frazada grande de color blanco para poder dormir. De verdad, la idea es que viajes acostado y que descanses muy bien en este asiento. En este lado tenemos la posibilidad de tener una mesa. Hay que sacarla, levantarla y después uno va haciendo los ajustes para que la mesa quede en una posición que sea cómoda para ti. Hacer esto con una mano es un poco difícil, eso sí. Aquí tenemos el control remoto de la pantalla de entretenimiento. Todos los asientos tienen pantallas y el mismo sistema, tanto Premium Business como los asientos económicos que están más atrás. La primera opción obvia es ver el catálogo de películas. Hay muchas películas de diferentes géneros. También está la posibilidad de ver series de televisión, donde hay otro catálogo amplio de series y episodios. Y mi opción más habitual que usé en este vuelo fue escuchar música. Hay otro catálogo de artistas, de discos completos. Puedes escuchar distintos sonidos y estilos. Yo escuché mucho a Bruno Mars y también rock en piano. Mi favorito es donde dice mi vuelo, porque puedes buscar el mapa de vuelo y aparece la ubicación en tiempo real del avión, con distintos parámetros como el horario, la ciudad de origen y ciudad de destino, la distancia que queda de viaje en kilómetros o millas, el tiempo de vuelo que queda para llegar, la velocidad en tierra y bueno, ver el mapa siempre me entretiene mucho. Para este vuelo tenemos menú porque incluye comida. Hay comida en este vuelo, rica comida. Tenemos una entrada de almuerzo, hay filete de carne o raviolones de queso. Hay postre y una selección de bebidas como vinos chilenos y argentinos. Además de licores, jugos, bebidas, té, café, agua mineral. Lo demás que aparece es lo mismo en inglés y en portugués. Estando todavía en Brasil, las azafatas pasaron ofreciendo las cosas que queríamos beber y sirviendo la opción que cada uno eligió, porque te preguntan qué almuerzo querrás y también qué querrás beber. Toda la atención es muy amable. La pasajera del lado comió un plato vegetariano, fue una opción diferente que la pudo elegir mientras compraba el pasaje, me parece. Esto es lo mío, son varias cositas. Segundo almuerzo, elegí el plato que tenía el filete de carne. Me pedí un vaso de jugo de frutos rojos y otro vaso de bebida. Tenemos la entrada, plato de fondo, ensalada, postre. Está el clásico pan con mantequilla que no puede faltar. El plato era filete de vacuno con salsa de mi glacé, papas nuevas, couvé salteada, cebolla morada asada y farofa de tocino. La carne estaba muy buena, muy rica. Valió la pena pagar el premium por ese filete. Esto es prosciutto con queso mozzarella, albahaca y tomates cherries, la entrada. Esto es la ensalada, lechuga normal y morada. Esto es el postre, manjar de coco con compota de frutillas, coco tostado y nips de cacao. No sé mucho, pero estaba rico, estaba bueno. Aquí vemos los cubiertos de metal de LATAM, que son muy bonitos, muy delgaditos. Y ya estos son los platos vacíos, porque me comí todos como un buen niño bueno. Mientras sucedían todas estas cosas, también yo iba mirando hacia la ventana. Estos vuelos se hacen a unos 40.000 pies, 12 kilómetros de altura. Entonces, más que ver hacia abajo y poder reconocer lugares o cosas, uno ve las nubes, algo que para mí es muy bonito.
Puede sonar pretencioso haber volado en Premium, terminar las vacaciones así, pero realmente era una ganga. Es que como compré los pasajes muy encima, con poca anticipación, volar en los otros vuelos de LATAM o volar en Sky o en JetSmart me salía casi lo mismo. Y justo ese día este asiento Premium estaba más barato que en otros días, entonces me salía a cuenta. Pagaba un poquito más, pero viajaba así. El pasaje me iba a salir caro igual, pero por último que valiera la pena, y vaya que lo ha valido. Ha sido una maravilla. Por la hora quería ver la cordillera, pero se veía difícil alcanzar a ver algo porque ya está oscureciendo mucho. Por mientras, veamos las fichas y seguimos con el vuelo. El avión es un Boeing 787-9 Dreamliner de la aerolínea LATAM Airlines, registrado en Chile con la matrícula CCBEGL del año 2016, con 30 asientos Premium Business y 283 asientos económicos. En este vuelo yo estoy en el asiento 3L Premium Business, la fila número 3, ventana derecha. El pasaje redondeando me costó como 250.000 pesos, unos 290 dólares, 1.400 reales, algo así, pero yo compré encima, muy cerca de la fecha. Y de vuelos, hay muchos vuelos directos Sao Paulo-Santiago, de ellos solo hay 2 vuelos con estos aviones Boeing 787, el vuelo que viene desde París y este vuelo que tomé yo. La mayoría tiene aviones de un solo pasillo con asientos sencillos, A320 y A321. Sacando la cuenta, es mi 7º vuelo en un Boeing 787 de LATAM, el tercero en Premium Business y el tercero que tiene un video acá en YouTube en el canal. Todos estos videos son presentados por mis libros, Corte de cinta, Los héroes del tiempo, Bendita elegancia y Dice el sonido de las caracolas. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros, también puedes apoyarme con el botón super gracias o hacerte miembro del canal, con eso hago más viajes y aventuras. En el supermapa, este video aparecerá en el aeropuerto Guarulhos de Sao Paulo, junto con otros videos que grabé en Brasil. Hablando de aventuras más normales, después de todo lo que comí en el salón VIP y también acá en el avión, tenía que ir al baño, obvio, había que hacerlo. Este es el baño del Boeing 787 Dreamliner, ahí estoy saludando. El avión tiene estos baños en todas las categorías. Los baños de los asientos económicos son iguales, por lo que recuerdo. La temperatura de agua que sale de la llave puede ser regulada con estos botones: agua caliente o agua fría. Arriba tenemos toallas y papel para las manos, con espejos. Y en la parte de abajo de este baño está el inodoro. También podemos apreciar todo el espacio que tenemos en este baño de avión. Arriba esto todavía dice LAN, aunque no sé si este avión alcanzó a tener pintura de LAN. ¿Alguno sabrá? Se ve bonito eso. Tenemos espejo, el baño también tiene percheros para la ropa. Y acá es el seguro y la puerta que es plegable. También tenemos varios rollos de papel higiénico. El jabón es de espuma. Y la llave de agua se activa cuando tú pones la mano debajo, es con un sensor. Para salir, desactivo el seguro, con eso el baño quedará disponible otra vez. Y la puerta es plegable, es un poco raro de describir, para abrir también hay que flectar esto que estamos viendo. Estamos volando cerca de Córdoba, en Argentina, y también van quedando pocas horas de luz tanto en Chile como Argentina. El vuelo es de 3 horas y media realmente, pero con las diferencias de horarios, digamos con 1 hora más a Chile. Pude ver toda esta transición hermosa de atardecer en el vuelo, eso me parece mágico. Imagina la escena, yo estaba escuchando rock en piano, así que puedes imaginar November Rain en piano, puedes imaginar Carrie o When I See Your Smile, canciones así en piano, y ver esto, relajarse mirando la hermosura de los cielos, de las nubes, del sol. Es un espectáculo sensitivo. Yo disfruto mucho de todo. Creo que también eso está en la actitud de disfrutar. Ciertamente me considero afortunado, muy afortunado, porque disfruto de las cosas más grandes como esta,
pero también de las más sencillas, como viajar en micro o ver todos los días a las personas que amo, o hacer también esto que amo con mucho cariño, de compartir mis aventuras acá en YouTube. Hay que abrochar los cinturones porque cruzaremos la hermosa cordillera de los Andes. Hacia afuera realmente no se veía mucho, pero con la cámara podía distinguir las nubes y algo de las montañas con nieve. Justo Santiago estaba con lluvias, las montañas tenían nevazones. Pensé que no vería nada por la noche, por la poca luz, pero no pensé que vería tan poco porque las nubes cubrían las montañas. Había demasiadas nubes. No pude ver el monte Aconcagua y si lo vi no lo pude distinguir. Me quedará para otro vuelo, para otra oportunidad. Aunque en el viaje de ida sí pude ver la cordillera y fue hermoso. De verdad que no se ve casi nada hacia abajo. Hay demasiadas nubes y son grandes, pero de lo que se ve es hermoso. Se ve hermoso. La cordillera de los Andes es preciosa. En bus la he cruzado varias veces en videos que están en el canal. Tenemos que seguir bajando para llegar a Santiago. Nos hundimos en las nubes y también tenemos algunas turbulencias, tanto por esta bajada que estamos haciendo como por estar en la cordillera, pero nada tan complicado. Vamos atravesando las nubes. Afortunadamente todo lo de la aviación es muy tecnológico, entonces no vamos a ciegas en las montañas. Eso me deja tranquilo. Después de cruzar las nubes y quedar debajo de ellas, pudimos ver algo de las montañas con nieve. ¡Qué belleza! Mira, 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 mira qué hermoso se ve. Y justo coincidimos con las últimas luces rojas del atardecer. Hermoso. Algo se alcanza a ver de las montañas. Algo es algo. Se ve muy bonito. Aterrizamos mirando hacia la cordillera de la costa. La ciudad de Santiago está hacia el otro lado. Hemos llegado al Aeropuerto Internacional de Santiago, Arturo Merino Benítez o Aeropuerto Pudahuel. Estoy en Chile después de casi una semana y media paseando y disfrutando en tierras brasileñas, brazucas. Ha sido un vuelo bonito, una muy grata experiencia. Creo que se nota también al hacer el video que he podido disfrutar de editar y revivir este vuelo. Fue muy bueno, muy entretenido. Por el frío, eso sí, las ventanas quedaron empañadas acá en Santiago, así que no veremos mucho del aeropuerto desde el avión. No se distingue casi nada hacia afuera, no se ve mucho. Fui uno de los últimos pasajeros en bajar en Premium Business, aunque quedaba un montón de pasajeros en el avión. Quizás cuando pueda volar así de nuevo. Tenía que aprovechar cada momento. En Santiago la visión de avión tampoco era muy buena. Sao Paulo tiene una mucha mejor visión en su aeropuerto. Deberíamos haber tenido algo así acá en Santiago. Llegamos al terminal 2 de vuelos internacionales, el terminal nuevo. Al llegar puedes hacer la declaración del SAC con este código QR. Eso es para declarar que uno no trae nada de origen vegetal ni animal, y acá eso es complicado. Y también el aeropuerto tiene wifi gratis, me parece que por 30 minutos. Ahí se ve un poco mejor el avión, que se portó muy bien, este Boeing 787. Yo por mi parte me despido, me tocó caminar un montón para hacer los trámites de salida, ir a buscar la maleta, todo eso. Mucha caminata y mucha vuelta. Agradezco la sintonía, que Dios los cuide y los bendiga mucho, y que también me bendiga a mí. Y que tengan un muy bonito día, bonita tarde, bonita noche. Chao, que estén muy bien.